¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy veremos qué sujetos están obligados a facturar electrónicamente. Veremos la otra cara de la moneda, qué sujetos no están obligados a emitir esta factura. Además veremos el documento equivalente y el documento soporte. Así que quédense para aprender sobre estos temas. ¿Qué es la factura electrónica y cómo se define quiénes son los obligados? Veremos cuáles son los obligados a emitir factura electrónica y por otro lado veremos quiénes son los no obligados a hacerlo. Los sujetos obligados, pues, visto de una manera, explicado de una manera rápida, es los que antes facturaban en papel de manera litográfica. Si antes lo hacían, estaban obligados a emitir factura con resolución, pues ahora deben pasarse a la factura electrónica, deben dejar el papel en el pasado. Esta es la manera como rapidita de explicarlo, pero es necesario hacer más precisiones. En primer lugar tenemos a los responsables de IVA. Estos son el primero que está obligado a llevar la factura electrónica. Además, las empresas que manejan el impuesto nacional al consumo, los que tengan la categoría de comerciantes. Recordemos que aquí los que tengan el comerciante y no sean minoristas, es decir, no pertenezcan a lo que antes se llamaba régimen simplificado, ahora se llama no responsables del IVA. Los no responsables de IVA no están obligados a facturar electrónicamente. Solamente los comerciantes que superen la barrera de las 3.500 VT de ingresos anuales. Los que ejerzan las profesiones liberales siempre y cuando superen el monto de las 3.500 VT. Los que operen actividades agrícolas y ganaderas, especialmente las personas jurídicas, y los contribuyentes que se inscriban en el nuevo régimen simple de tributación. Bueno, aquí tenemos una pregunta. ¿Ser sujeto obligado a facturar me convierte en responsable del IVA? Es decir, a veces tendemos a mezclar las dos cosas y no, las dos cosas son independientes. Como por ejemplo los del régimen simple de tributación, RST. Todos están obligados a facturar electrónicamente, pero no todos son responsables del IVA. En algunos pocos casos sí son responsables del IVA. Bueno, ya expliqué quiénes están obligados a facturar de manera electrónica. Esto está, la normatividad es el artículo 1.6.1.4.2 del Decreto Único Tributario 1625 del año 2016. En consonancia con el artículo 615 del Estatuto Tributario, como ya vimos, los responsables del IVA, los responsables del Impuesto Nacional al Consumo, las personas que ejerzan el comercio y ejerzan profesiones liberales, presten actividades agrícolas y de ganaderos, especialmente las personas jurídicas. Además, como punto 4 tenemos los comerciantes importadores o prestadores de servicios. En el punto 5 también especialmente los tipógrafos y litógrafos que no sean responsables del IVA. Y como punto 6, ya lo había explicado, los inscritos en el régimen simple de tributación, RST. El no responsable de IVA está obligado a facturar. Anteriormente no y ahora es igual. Las personas naturales que no son responsables del IVA y las que antes se les conocía como régimen simplificado, no están obligados a expedir factura electrónica, siempre y cuando al vender o prestar servicios excluidos de IVA no superen los ingresos anuales de 3.500 VT. Es decir, si superan este monto,
no están obligados a facturar con IVA, pero sí están obligados a facturar electrónicamente. Bueno, ahora veremos algunos casos especiales de quienes facturan electrónicamente y quienes no. Hablamos del artículo 7 de la resolución 00042 del año 2020, que está en consonancia con el artículo 1.6.1.4.3 del Decreto Único Tributario 1625 del 2016. En este artículo nos presenta los sujetos no obligados a expedir factura electrónica. Entre ellos están los bancos en el punto 1 y corporaciones financieras. En el punto 2 tenemos las cooperativas de ahorro y crédito. En el punto 3 encontramos las personas naturales, de las que trata el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario. Si quieren saber más sobre esto, sobre las personas que no están obligadas a facturar con IVA, viendo mi anterior video, cuáles son los sujetos obligados a facturar con IVA. Allí van a encontrar esta explicación de este artículo 437 en su parágrafo 3. Es decir, el que pertenece al no responsables de IVA, es decir, el anterior régimen simplificado. Estas personas, estos sujetos no están obligados a expedir factura electrónica. Punto 4. Personas naturales del artículo 512-3 del Estatuto Tributario, que son aquellas personas naturales que no están obligadas a inscribirse en el como responsables del Impuesto Nacional al Consumo, porque no alcanzan a tener en el año unos ingresos superiores a 3.500 UVT, personas naturales. Punto 5. Las empresas constituidas que presten el servicio de transporte público urbano y metropolitano. Punto 6. Personas naturales que tengan contrato laboral, o sea, los empleados. Punto 7. Personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos de IVA. Y punto 8. Los prestadores de servicios del exterior sin residencia fiscal en Colombia. Es decir, consultando esta resolución 0042 del 2020, en el artículo 7 pueden encontrar los sujetos no obligados a expedir la factura electrónica. Siguiendo con el tema de algunos sujetos o contribuyentes especiales para facturar electrónicamente, ya miramos los no obligados a facturar. Ahora aquí tenemos las propiedades horizontales en forma de pregunta. Si las cuotas de administración se deben facturar de manera electrónica. La respuesta es no, porque sus ingresos no son propiamente una prestación de un servicio. Y además son sin ánimo de lucros, es para cubrir los gastos presupuestados o expensas. Es un caso especial, no quiere decir que las entidades sin ánimo de lucro estén exentas de facturar electrónicamente. Este sería un caso especial. De acuerdo al artículo 1.3.1.13.5 del Decreto Único Tributario 1625 de 2016. Allí lo pueden encontrar, lo pueden leer. Otra pregunta. ¿Puede un profesional independiente que no vende bienes o servicios excluidos del IVA ser sujeto obligado a facturar? No, pero en ciertos casos. No. Siempre que preste servicios grabados o excluidos y sus ingresos anuales de estas actividades sean inferiores a 3.500 UVT. Es decir, presta servicios excluidos, pero solo cuando supere las 3.500 UVT de ingresos anuales es cuando debe facturar electrónicamente. Por debajo de este tope no. Ahora nos preguntan acá sobre las entidades sin ánimo de lucro, las conocidas como EXAL. Si deben facturar electrónicamente.
Las disposiciones legales vigentes sobre la materia no exceptúan a las entidades sin ánimo de lucro. Otro tópico es acerca de las facturas de papel o en talonario. ¿Cuándo se usan? Cuando se presenten problemas de orden tecnológico, están autorizadas para usarlas de manera temporal. ¿Qué es un documento equivalente y para qué sirve? Hablamos de documento equivalente en presentación electrónica. Está contemplado en el artículo 1.6.1.4.6 del decreto 358 de 2020. ¿Y cuáles son estos documentos equivalentes? Son 12 reglamentados por el artículo que ya mencioné y son equivalentes a la factura electrónica. Es decir, representan ciertas actividades que tienen esa exclusión de generar un documento equivalente y que es válido de manera electrónica, y son 12, a saber, los tiquetes de la máquina registradora del POS, 2, la boleta de ingreso a cine, 3, el tiquete de transporte de pasajeros, 4, los extractos en las sociedades fiduciarias y fondos de inversión, 5, tiquete de transporte aéreo, 6, documento en juegos localizados, 7, boleta o formulario de juegos de azar, 8, el cobro del peaje, 9, documento de operaciones despedida por la bolsa de valores, 10, documento de operaciones de la bolsa agropecuaria, 11, el documento equivalente de los servicios públicos domiciliarios y 12, boleta de ingreso a espectáculos públicos. Mencionemos algo especial del tiquete de la máquina registradora con sistema POX. Bueno, olvidé mencionar que estos documentos equivalentes electrónicos los deben generar los sujetos obligados a facturar electrónicamente. El documento POS se puede entregar siempre y cuando esta venta no supere los 5 UVTs. Si lo supera, el vendedor debe expedir una factura electrónica. Y vale la pena recordar que esta factura POS no es válida para tomarse como un gasto deducible. Para cuando el contribuyente necesite deducir estos gastos en renta, debe hacerla cambiar por una factura electrónica. Ahora, por último, hablaremos del documento soporte que está contemplado en el artículo 1.6.1.4.12 del Decreto Único Tributario 1625 de 2016. El documento soporte ya ha existido desde hace mucho. Es el que debe generar el comprador cuando haga una compra a un contribuyente no obligado a facturar factura electrónica. Es decir, posiblemente por ejemplo, a un no obligado, no responsable de IVA. Y debe tener una denominación que dice documento soporte en adquisiciones o compras efectuadas a no obligados a facturar, y debe ser de manera electrónica. Debe tener también un consecutivo, registrarse en la DIAN este número de consecutivo. Todo esto de acuerdo al numeral 5 del artículo 55 de la resolución 042 de 2020. Por último, un caso especial es que los contribuyentes del régimen simplificado de tributación todos deberán ser facturadores electrónicos. Espero, amigos, que este tema haya sido de su completo agrado, y si les gustó, espero su colaboración dándole ustedes un me gusta y, por qué no, suscribiéndose al canal. Hasta luego.